Entonces, nuevamente, en este caso, como si en la cámara de combustión sí tenemos una reacción química, entonces en el cálculo de las entalpías sí debemos incluir la entalpía de formación porque es la que nos hace una referencia a esa energía química, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del intercambiador de calor, como nosotros no teníamos un cambio en la composición, pues básicamente yo podría haber hecho allá en el cálculo del intercambiador de calor, haber colocado todos estos elementos, pero al final las energías de formación las entalpías de formación se me iban a cancelar, lo mismo que esta entalpía de referencia estándar, ¿sí? Y me quedaban únicamente las entalpías a la temperatura, que fue lo que nosotros hicimos aquí en la tabla, ¿no? Bueno, entonces fijémonos aquí en algo. Aquí vamos a necesitar determinar estas entalpías de formación para los productos y para los reactivos, ¿sí? De la misma manera que vamos a tener que determinar las entalpías a las condiciones de referencia estándar para los productos y los reactivos. Entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, vamos a alejar aquí. Vamos a seguir desarrollando esta tabla. Aquí vamos a colocar las entalpías de formación en las condiciones estándar. Esto sería en kilojoule por kilómetro. Entonces, vamos a sacar estos datos y esta tabla la voy a llenar para que ustedes de pronto después corroboren los datos utilizando estos valores de tablas y que coincidan con los que lo determinaron ahí con ES. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con el aire porque las entalpías en el aire siempre están en kilojoule por kilogramo. Ok. eh, algunas cosas importantes. A ver, me pienso aquí una cosa. Sí, vamos a hacer lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Sí, hagamos esto antes de empezar a sacar datos, porque no tiene sentido empezar a colocar aquí datos si todavía no sabemos cuáles son los datos que vamos a necesitar. Entonces, sigamos desarrollando esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a tener aquí que el calor transferido por unidad de mol quemado va a ser igual a la entalpía de productos. ¿Qué es esa entalpía de productos? Va a ser igual al número de moles. Vamos a colocar aquí todos los productos, entonces va a ser número de moles de CO2 multiplicado por la entalpía del CO2 más número de moles del vapor de agua multiplicado por la entalpía molar del vapor de agua más el número de moles del oxígeno molecular multiplicado por la entalpía molar del oxígeno molecular más el número de moles del nitrógeno molecular multiplicado por la entalpía molar del nitrógeno molecular. Todo esto menos la de los reactivos, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, esta es la de productos. Productos a una temperatura de 487 grados. ¿Listo? Menos la entalpía de reactivos. Entonces va a ser la entalpía del aire, o coloquemos aquí mejor, el número de moles del gas natural multiplicado por la entalpía del gas natural, más el número de moles del aire multiplicado por la entalpía molar del aire. A ver, miremos aquí lo siguiente. Pero ahí el agua también entra a... Ah, perdón, no eran los productos, qué pena. Aquí es aire, ¿sí? Entonces fijémonos aquí en algo. Aquí en los productos, todos estos productos salen a esta temperatura, ¿no? Pero fijémonos que en los reactivos, cada uno entra a temperaturas diferentes, ¿no? Entonces, este gas natural está entrando a, a 25 grados, ¿no? Condiciones estándar, pero el aire sí está entrando a 160, ¿y qué era? ¿7 grados? Y esto entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a seguir desarrollando esta ecuación un poco más, a mirar qué nos da. Para saber qué es lo que necesitamos de la ecuación, ¿no? ¿Será que lo escribo todo? Déjeme, pienso aquí a ver qué hago con esto.
Ah, ¿cómo lo coloco aquí de la manera más simplificada posible? Ah, no pasa nada. Vamos a empezar a llenar la tabla, ¿no? Entonces recordemos que, fijémonos aquí en algo. Entonces, de los productos que vamos a necesitar las entalpías de formación de cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a necesitar las entalpías de formación de cada uno de ellos, porque recordemos que cada uno de estos H's se determina de esta forma, ¿sí? Hay que tener bien claro que ahora, como si tenemos una reacción, un proceso reactivo, entonces en este caso sí tenemos que considerar que la entalpía se determina de esta manera, ¿no? Una entalpía química y una entalpía sensible. Entonces, vamos a determinar las entalpías de formación aquí para cada uno de los productos, como para los reactivos, ¿sí? Y vamos a determinar aquí una entalpía sensible a una temperatura T, que sería esta de 487, que ya la sacamos. Estas entalpías ya están en la tabla y nos faltarían estas de aquí, ¿no? Nos faltaría determinar estas entalpías en las condiciones estándar de referencia. Ok, entonces vamos aquí a la tabla. Nos hace falta las entalpías de formación y nos hacen falta las entalpías de la referencia estándar, que sería esta de aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a las tablas. Entonces voy a volverme a ir aquí a la tabla de Cengel. ¿Aparece en pantalla? Sí, ahí se ¿Sí? ve. Entonces vamos a la tabla A26 y en la tabla de A26 tenemos las entalpías de formación. ¿Sí? En este caso vamos a necesitar la entalpía de formación del CO2, que da menos 393.520. Necesitamos la entalpía del vapor de agua de formación, ¿no? Entonces, entalpía de formación del vapor de agua, menos 241.820. Podríamos colocar aquí de una vez la entalpía de formación del agua líquida, que la iríamos a necesitar cuando hagamos el análisis de poder calorífico, ¿sí? Entonces, cuando se haga el análisis de poder calorífico, se iría a necesitar ese valor. Entonces, da, ¿cuánto? 285.000. Bueno, 285.830. Ok, nosotros sabemos que para el nitrógeno es 0, para el oxígeno es 0, ¿no? Que son los que se consideran de referencia, los valores de referencia. Y nos quedaría faltando, el aire también es 0, ¿no? Porque recordemos que el aire está constituido por nitrógeno y oxígeno, entonces la entalpía de formación del aire es 0. Y nos quedaría faltando los combustibles, ¿no? Entonces, fijémonos aquí, ¿cuáles son los combustibles? Propano, perdón, metano. Metano, el metano aquí. Menos 74.850 para el metano. Menos 74.850. Para el etano, siguiente aquí. Menos 84.680. Menos 600 y... ¿60 qué? O el 4.680. Y para el propano, ¿dónde está? Aquí. Menos 103.850. Listo. Ahí sacamos las entalpías de formación de cada uno de los componentes que nos interesa en esta reacción. Ok. Ahora nos hacen falta las entalpías en las condiciones de referencia estándar. Vamos a volver aquí. ¿Cuáles son los gases que estamos viendo involucrados? Pues tenemos el aire. Bueno, el aire a las condiciones estándar ya dijimos que era 298 Kelvin. 298, pero en kilojoulio por kilogramo, ¿no? Eso habría que pasarlo a kilojoulio por kilomol. ¿Listo? La entalpía del aire... buen punto.
Ok. Ah, vamos a sacar aquí la entalpía del aire a, ¿cuánto era que nos daba? ¿160 y qué? ¿68? ¿La temperatura? 167,8. Bueno, 167, mejor aún, porque a 167, ¿eso en Kelvin cuánto daría? Más 273 daría ¿cuánto? Vamos a colocar aquí para el aire. 40.8, 440. Ah, igual no está. Ah, no, sí está. 440 Kelvin. Nos da aquí que su entalpía es de, ¿Yo cómo haría para saber la referencia? ¿Cuál referencia usan en Easy? no sé la verdad, no sé cuál es la base de datos que ellos tienen para sacar eso. No sabría decirle la verdad. De pronto en la Pero, parte de ayuda, si usted entra en ayuda ahí al de pronto podría buscar en ayuda en la parte de tablas, a ver si aparece alguna referencia, alguna bibliografía. Mm. Yo voy a anotar aquí, o sea, el valor de la temperatura se sacó por ES, ¿no? Pero se podría haber sacado con la tabla que yo estoy desarrollando aquí, ¿sí? Entonces, la idea es ¿qué? Que verifiquen si lo quieren hacer, ¿no? Si lo quieren hacer aquí utilizando la tabla, pues a ver qué les da. Entonces, yo aquí estos datos de la tabla la estoy sacando todo de Cengel, ¿no? Entonces, datos, tablas, Schengen. Ya vuelvo aquí al tablero, porque voy a sacar aquí un montón de datos entonces, aquí a 440, que sería los 167, 440, vemos que la entalpía da 441,61. Pero en kilojulios por kilogramo, ¿no? Por kilogramo. Entonces, si eso lo multiplicamos por la masa molar, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 441 por 441.61 multiplicado por 28,97? ¿Cuánto daría eso? ¿Sí, sí me escuchan? Sí. ¿alguien la puede calcular? Eh, Estaba mirándole la referencia. o sea, yo aquí tengo una calculadora. Es 441.61 por 28,97. 12.793. Y vamos a hacer lo mismo para la temperatura ambiente, ¿no? Vamos a colocar aquí el aire a 25 grados o 298 Kelvin. Da una entalpía de 298,18 y por lo tanto su entalpía molar da de sería 298, 28,97. Pero 8.000. yo no podría usar la entalpía de referencia para todos como 25 grados. Y igual daría el cálculo ¿Cómo así? por las diferencias, ¿no? O sea, con Easy. Con Easy. Sí, no, pero como le digo, como los valores de las como los valores de los valores de las entalpías en Easy puede que varíen
dependiendo de la referencia que se esté tomando, ¿sí? Entonces, yo quiero colocar aquí la tabla con los datos de Sengel para que quede bien claro, ¿no? Ah, sí, sí, pero igualmente si yo lo calculara así, igual como es suma y resta, daría al final lo mismo, ¿no? Debe dar lo mismo, sí, debe dar lo mismo, Sí. sí. Ujú. Entonces, lo que pasa es que aquí yo estoy colocando esto porque como yo coloqué abajo ahí la entalpía, o sea, yo coloqué ¿se acuerdan que yo coloqué la entalpía del aire a la temperatura T2? Esa entalpía del aire es utilizando la referencia de IES, ¿sí? Entonces, esto, si yo utilizo esa entalpía que saqué con el ES y utilizo la Sengel para sacar la temperatura, pues puede que tenga una disparidad, ¿sí? Entonces, tendría que hacer todos los cálculos con las mismas referencias de las entalpías. Bueno, entonces vamos a colocar aquí cuánto nos darían para los diferentes gases, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, para el nitrógeno tenemos que a las condiciones estándar de referencia son 8.669. 8.669, ¿sí? Para el oxígeno da parecido, ¿no? 8.682. Para el CO2 daría 9.364 a las condiciones de referencia estándar, ¿no? Y para el vapor de agua daría vapor de agua, aquí abajo. Para el vapor de agua da 9.904. Ja, los datos que yo coloqué en la tabla ahorita estaban mal, ¿no? Que yo creo que lo saqué fue del hidrógeno y no del vapor de agua. Fíjense aquí, a 760 da 26.358. 26.358. El ejercicio está como larguito para el parcial. Si fuera parcial. Esto es un ejercicio, ¿no? Ah, lo que pasa es que aquí lo bueno de bueno de este ejercicio es que se ve todo, ¿no? O sea, Ah, hay sí, sí está varios, chévere. o sea, la idea es abarcar la mayor cantidad para que no tener que hacer ejercicios pequeños y, y bueno, entonces aquí 640, 21.862. Bueno, ya está la tabla completa, entonces volvemos aquí a la presentación. Entonces ahí tenemos la tabla con todos los datos, ¿sí? Entonces aquí yo coloqué las entalpías de formación, aquí tengo las entalpías a las condiciones de temperatura de referencia, ¿sí? De 25 grados. Y aquí tengo pues las entalpías de los productos, que las que nosotros vamos a utilizar son a 760 Kelvin, ¿no? Que es la temperatura en la que salen los productos de la cámara de combustión. Y aquí tengo la entalpía del aire. Entonces yo lo que hice fue que para la temperatura que determinamos, sacamos la entalpía del aire de la tabla y la pasamos a kilojoule por kilomol, ¿sí? Porque en la tabla de Sengel, esa entalpía está eh, en kilojoule por kilogramo, ¿no? Entonces se multiplica por la masa molar y me queda en kilojoule por kilomol. Entonces aquí, para 167, que es a la salida, perdón, a la entrada del aire a la cámara de combustión, y la de referencia, que es la de 25 grados. Bueno, entonces ahora sí sustituimos aquí todos los datos y nos queda lo siguiente. Eh, Les voy a pedir lo siguiente, muchachos. Tómenle un pantallazo a esta imagen para que yo no tenga que estar pasando de un lado a otro. Tómenle un pantallazo ahí y lo abren ahí lo colocan ahí al lado para que me puedan decir los datos, por favor. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, el calor transferido por unidad de esto, entonces sería el número de moles de... voy a colocar aquí para que sepamos cuál es cuál. El número de moles de dióxido de carbono, 1.14. Eso multiplicado por la entalpía de formación del dióxido de carbono. Esa me la sé de memoria.
menos 393.850, más la entalpía del dióxido de carbono a 760 Kelvin, ¿cuánto da? Eh, 760 Kelvin, CO2, 30.135. Menos la de la temperatura de referencia, 9.000 algo. Temperatura de 9.364. ¿Listo? Entonces todo esto es para el CO2. Y así hacemos con todas las otras componentes. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí qué significa cada uno. Entonces esto sería moles de CO2. Esto sería la entalpía de formación del CO2. Esta sería la entalpía a la temperatura de salida del CO2. Y esta sería la entalpía a las condiciones de la referencia estándar, ¿no? Entonces vamos a terminar de colocar esto, que ya con esto concluimos. Entonces sería más 2.14, que sería las moles de vapor de agua, ¿no? Y ahí tendría menos 241.000 algo. ¿Cuánto es? Entalpía de formación. ¿Del agua? Del agua, del vapor de agua, ¿no? 9.904. No, de formación. Ah, del gas. Menos 241.820. 120, más la de la temperatura, que sería de la a 760, 20 algo, 20 y pico de mil, 26.000 algo. 26.358. 658 menos 9.000, ¿qué? Sería la de la temperatura de referencia estándar. 95 grados. 9.904. Listo. Entonces esto es vapor de agua. Ahora continuamos con el oxígeno. Entonces el oxígeno teníamos que era 1.547, ¿sí? El número de moles de oxígeno por mol de combustible quemado. Entonces la entalpía de formación del oxígeno, pues aquí se empieza a simplificar, ¿no? Cero. Que es, es uno de los compuestos de referencia, ¿no? Entonces únicamente va a tener en cuenta la entalpía de sensible. ¿Quedaría cuánto? ¿Cuánto da la entalpía del oxígeno a los 760 Kelvin? Que es la temperatura de salida, ¿no? De 23.178. Menos la de referencia que daba 8.600 algo. 682. Listo, entonces eso es para el oxígeno. Y nos quedaría entonces más lo del nitrógeno, que era 14,12 número de moles del nitrógeno, perdón, por combustible quemado. Y aquí quedaría la deformación, que también es cero, más la de la temperatura de 760. ¿De Ya, nitrógeno, cierto? sí, 23.000 algo también. 22.460. 160. Menos 8.600 algo también. 8.660 y pico. Ahora sí me perdí. Menos la de La de la referencia estándar. la referencia. Ah, no, perdón, esa era la referencia estándar. No, 22.000 no. Ah, Normalmente. esperen, eso es. ¿En qué vamos? Es que está mirando Nitrógeno. ingeniería. Nitrógeno. Nitrógeno, 8.669. Listo. Entonces eso es para el nitrógeno. ¿Listo? Y ahí concluimos lo que eran las entalpías de productos. Los productos. Ahora faltan los reactivos. Menos. Venimos aquí a los reactivos y vamos a iniciar con el combustible. Entonces el gas natural. Entonces sería eh, el número de moles, el número de moles del componente más abundante en el gas natural, que era el metano, ¿no? CH4, sí. 0.88. 0.88 por la entalpía del metano, que sería ¿cuánto? Sería Menos la entalpía. 103.850. No, esa es la del propano, ¿no? La del metano es... Ah, menos 74.850. ¿Sí? ¿Seguro? ¿O esa es la del etano? Sí,
Ok, No, del listo. metano CH4 4. menos Ajá. Listo, perfecto. 74.850. Ahora, va a La tener otra cosa no entalpía, hemos calculado. va a tener, Ah, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí voy a tener H a 25 grados menos la entalpía de referencia estándar. Entonces, esto se cancela, ¿no? O sea, fíjense que el metano, el gas natural sí, está entrando a la temperatura de a la referencia entalpía estándar, de referencia, sí. entonces Ah, no va a tener este término, ninguno de los otros. Entonces solamente vamos a tener las entalpías de formación. Entonces de vamos a sumar formación. aquí lo que sería para el etano, 0,1. Entonces aquí sería, ¿cuánto da? ¿Menos cuánto? C2H6 menos 64.680. Y nos quedaría faltando el propano. Entonces sería 0,02. Menos 103.850. ¿Listo? Bueno, listo, perfecto. Y nos falta el aire, ¿no? Más el aire, que sería el número de moles del aire, quedaba, ¿cuánto? ¿20 y pico? Sí, 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 no, es de aire. Era epsilon por alfa por 4,76. 17.8. No, pero aquí lo ¿No me han tenía. dicho que era 20 y algo? 1,7 por 10 2,21. 1788. Ah, Sí, 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 17,88. ese ya lo habíamos usado. Sí, sí, sí. Déjenme verifico aquí algo. Ah, sí, era 17,88. Sí, ese se lo habíamos puesto. Sí, pensé que me habían dicho aparte. Ok, y aquí, entonces, la entalpía de formación del aire, como el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, entonces es cero, ¿no? One second. Y nos quedaría únicamente la entalpía sensible, que sería, ¿cuánto? Entonces sería a 167 menos la de 25. Entonces vamos a colocar aquí sería metano, H4, aquí sería C2H6, y aquí sería C3H8. ¿Cuánto daría aquí esto? La de 167, 12.793.44. Menos, La referencia 8.638,2. esto. Y eso tiene que dar algo. Y todo ese resultado nos da la cantidad de energía que se está transfiriendo en la cámara de combustión eh, por unidad de gas natural que se está quemando, ¿no? Por unidad de mol de gas natural que se está quemando. Entonces, pues es un poco tedioso por la formación de la tabla y por la sacada de los datos y eso, pero al final es aplicar la primera ley. O sea, es aplicar la primera ley, saber cuáles de las entalpías yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Dependiendo de si me dan un gas que sea una referencia o si me dan un gas que esté a la temperatura de 25 grados, entonces puedo cancelar este término de la derecha, ¿sí? Entonces, pero esto es más, digamos que es más tedioso en la determinación de los valores, pero al final es simplemente aplicar la primera ley, ¿sí? Entonces, al final, ¿cuánto nos da ese calor Q? Aquí para que tengan todos los datos a la mano. Alguien que tenga una Bueno, calculadora, haga ese cálculo rápido. A ver cuánto da. obviamente. Y yo les voy a pedir que esto lo verifiquen en la casa, ¿sí? Porque yo tengo unos resultados para unos valores diferentes, fueron esos que modifiqué al inicio del ejercicio. Entonces, tengan cuidado y les voy a pedir que hagan una segunda verificación en la casa, a ver si esos datos están bien, ¿sí? Pero digamos que el procedimiento es este. Entonces, hay que tener en cuenta que ese calor debe darnos negativo, ¿no? Por lo que está saliendo. Y por lo tanto, y lo otro, eso nos debe dar un calor en kilojulios
por kilomol de gas natural que se está quemando. Si alcanzan si alcanzan a colocar todo eso en la calculadora sí permite tantos Sí, números. voy en los productos. Sí, entonces, Sí, hagamos algo, saquemos la entalpía de productos y la entalpía de reactivos separadamente, ¿listo? sí, mejor. Para que quede eso, para que quede más fácil. Entonces voy a correr esto para Ah, acá. Entonces, en los productos, ¿cuánto da el número? pero me quedé en el nitro. ¿Puedes Ah, subir? perdón. Sí, claro. Eh, ¿Cuánto es esto? Hay que dar menos algo. A mí me da menos 690.439. Sí, confirmo. ¿690.000 qué? 439.068. Listo. Y en los reactivos. Es 8.2. A mí me da 22.334.97. Ah, no, puse disque 0.58, 0.88. De re poquito. Pero A mí me da 5.694. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, vemos que los datos, hay bastante disparidad en los cálculos. Revisen nuevamente, hagan una segunda verificación. no, a mí me da menos 120. Ah, pero. A ver. Sí, a mí me da 120. No sé. Bueno, menos 120, perdón. Sí, Sí, profe, ya. confirmo. Menos 120.024. Ujú. Menos 120.024, ¿sí? 120. No, 120 1000. nomás. Sí, 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 solo da 120. 0.24, ¿no? ¿Sí? Sí, 120. señor. Ah, bueno, listo. No se está viendo cuando carga la pantalla. ¿Siguen en la tabla? No, 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 sino que está como. Ah, ok. Ahí. Ah, ya, o le doy al para desaparecerla allá. En Ok. los controles. Entonces, ahora sí, Sí, ¿cuánto eso me da da a mí. eso? O sea, al final da menos 60, menos 690.000, 300 y pico, ¿no? Menos 60, menos 690.319.044. Listo. Ok, entonces ahí tenemos cuánta es la energía que se está transfiriendo Por por kilomol. kilomol de gas natural que se está quemando, ¿no? Entonces, si nosotros queremos determinar cuánto es la energía total que se está transfiriendo, ¿sí? Pues el ejercicio nos dice que nosotros tenemos un consumo de combustible, ¿no? Entonces, si nosotros ¿Así? venimos acá, fijémonos que aquí nos están diciendo que estamos consumiendo un flujo de gas naturales inyectado a una tasa de 500 metros cúbicos hora, Pues, ¿sí? hay que pasar los 500, segundos y a moles. No, hay que pasarlo a kilogramos, ¿sí? Entonces, kilogramos. tendríamos que sacar el volumen específico, ¿no? Para cada uno de ellos. Déjenme Y si yo por tengo segundo, eso. ¿no? Y sí, y pasarlo a segundos, o sea, dividirlo por 3.600. Que multiplicarlo, ¿no?
No, dividirlo por segundo. Dividirlo. A ver, déjenme yo verificar si tengo por aquí los datos. Masa molar. Pero para pasarlo a kilogramos, necesita la densidad de cada compuesto, ¿no? Sí, pero es que estoy mirando aquí. Yo dónde fue que hice ese cálculo. Ah, no, mentiras. Creo que no, fíjense. Aquí lo que me decía el ejercicio es determine el calor transferido, Ah, pero bueno, sí, por unidad de gas natural, ¿no? O kilogramos. sea, el calor transferido por kilogramo de gas natural, ¿no? Entonces, ahora sí lo que tenemos que hacer es que vamos a dividir, ¿no? Por la masa Por la masa molar molar. del... Entonces, vamos a tener aquí, ¿cuánto es el kilo? ¿Cuánto sería esto? El calor, pero ya no sin la barrita, ¿no? O sea, por unidad de combustión. Entonces sería el calor total transferido La por masa la molar es masa. kilogramos por kilomol, ¿no? Masa molar es kilogramos por kilomol, ¿no? Entonces tenemos que dividir sobre la masa molar que habíamos determinado, que era de 16 y pico, ¿era? Era menos 900, Dividir. menos Así 600. dividir. Sí, vamos con 17.96. 17. Menos 38.436. 38.436.47. 446. Bueno, Kilojulios por 436. kilogramo. Mm, ¿Listo? Entonces esa es la Ahora sí. energía que se estaría transfiriendo en ese sistema. Eh, fijémonos que nosotros estamos quemando metano, ¿sí? Ahora, recordemos que ese metano, si nosotros vamos a la tabla A27 del libro de Sengel, vamos a encontrar los poderes caloríficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el poder calorífico del metano es de aproximadamente el 55.000 kilojulios por kilogramo, ¿sí? El del etano es de 51.000 y el del propano es de 50.000, ¿no? Entonces, supongamos que en promedio el poder calorífico, que sería la energía máxima que yo podría aprovechar de esa mezcla de gases, está por el orden de unos 50.000, coloquémoslo unos 52.000 kilojulios por kilogramo, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos a la tabla 27, y ya con esto concluimos porque creo que se debe estar acabando ya el tiempo. Falta un Sí, minuto. profe, ya queda un minuto. En la tabla 27 ustedes pueden comparar ese valor con el PCS y con el PCI, ¿sí? Y entonces ahí lo que nos está diciendo es que este calor que estamos sacando sería una fracción del calor máximo que nosotros podríamos obtener de la combustión de ese gas natural, ¿sí? Entonces, nada, muchachos, quedo atentos. Si tienen algunas dudas sobre el ítem próximo, que es el del poder calorífico, traten de determinar